Hola, nuevamente bienvenidos aquí a Sirio Medicina del Ser, este espacio de bienestar. Mi nombre es Juan Mauricio Rojas, soy médico especialista en medicina del deporte, medicina del dolor, entre otras especialidades. Y hoy queremos continuar con el tema del cerebro, pero queremos traerles una información relacionada con la alimentación. No solo de los alimentos o suplementos que nos ayudan a mejorar nuestra condición, sino también explicar un poco cómo es el proceso de la selección de los alimentos que hacemos, que a veces pensamos que tiene que ver por una sensación de gusto, que tiene que ver con un componente cerebral alimentario. Entonces, lo primero que queremos hablar es sobre esos alimentos que nos pueden ayudar a mejorar la concentración, las funciones cerebrales, la claridad y la cognición. Antes de pensar en lo que le tenemos que suministrar las neuronas para que funcionen, que es energía, que es el combustible, que es el alimento, pensar qué alimentos necesitan para que funcionen como neuronas, o sea, que funcionen de una manera mucho mejor. Hay dos elementos relevantes cuando se habla del sistema nervioso, el agua y la grasa. Entonces, dentro del cerebro hay una gran cantidad de agua, pero también una gran cantidad de grasa. Son las capas externas de la neurona que la comunica, que hacen que se pueda comunicar con otras neuronas que puedan enviar la información, y esas capas de grasa que están en la periferia de los axones que se llaman, están conformadas por ácidos grasos. Así que esa calidad y esa cantidad de ácidos grasos que tenemos en el sistema nervioso también depende obviamente de lo que consumamos y de las grasas que consumimos. Entonces aquí viene la primera recomendación, los ácidos grasos esenciales. La mayoría los podemos obtener de la dieta, el EPA, el omega 3, el omega 6, sobre todo el omega 6. El omega 3 no se consume tanto y por eso es que a veces se utiliza recomendarlo como suplemento. Por lo general, en los alimentos que tienen ácidos grasos, bastante ácidos grasos, es el pescado, las semillas de chía, las nueces, algunos vegetales, pero la cantidad no es tan alta, depende de la porción, depende de la calidad. Cuando lo suplementamos con alguno de estos complementos que venden en los supermercados o tiendas naturales, lo ideal es comprar omega 3, aunque muchas veces vienen mezclados, el EPA, omega 3 y EPH. Estas presentaciones vienen hasta máximo, una cápsula trae más o menos máximo 900 miligramos, entonces tocaría tomar cerca de 3 al día y mantenerlo durante 30 días mínimo para que se diera un resultado. Otro alimento o otro suplemento que ayuda mucho es la acetilcolina. La acetilcolina realmente es un neuromodulador, no un neurotransmisor, y ayuda para mejorar el enfoque y la concentración. Entonces, en pacientes que tienen alteraciones de mentales como la demencia, como el Alzheimer, muchos medicamentos están enfocados en esa vía de la acetilcolina. ¿Qué alimentos pueden tener bastante acetilcolina? Los huevos, pero sobre todo las yemas. Estas suministran grandes cantidades de acetilcolina, al igual que los nueces, las frutas, obviamente mucho más los huevos, entonces ese alimento diario de los huevos, digamos que nos da el suplemento de lo que necesitamos para mantener los niveles adecuados. Pero cuando hay ciertas deficiencias o cuando hay ciertos síntomas, por ejemplo, a nivel de memoria, de recuerdos, una recomendación es mejorar el consumo de huevos. Obviamente esto puede alterar los niveles de colesterol, pero hay que tener esa connotación para mirar cuál es mejor. Las presentaciones de colina, por lo general se vienen en el mercado cerca de 500 miligramos o pastillas de 480 miligramos. Entonces lo ideal es consumir hasta 1 gramo de colina al día, o sea, 2 pastillas máximo. Otra de las sustancias que se ha usado mucho tiempo en el deporte y que hasta ahora, hace poco, unos 4 o 5 años, han hecho estudios relacionados con la eficiencia neurológica y a nivel mental, es la creatina. La creatina es un suplemento que siempre ha estado a la par de los gimnasios. Como médico del deporte la conozco hace más de 25 años. Es un suplemento que da fuerza, da resistencia, pero como les digo, estos estudios recientes han demostrado que en unas cantidades un poco más altas de lo común mejora la capacidad cognitiva, interviene en los estados de ánimo, sobre todo porque digamos que aumenta la capacidad de las áreas frontales. En esta parte de la cabeza del cerebro manejamos todo lo que tiene que ver con el ánimo y la motivación. La creatina viene en polvo,
viene en presentaciones de cápsulas. En los alimentos la podemos encontrar en la carne, pero no en unas cantidades tan elevadas. Entonces, si queremos que nos ayude para la parte mental, pues el consumo debe ser un poco alto, son 5 gramos al día. Por lo general, las pastillas o las cápsulas vienen hasta de 1 gramo. Entonces, tocaría tomarse 5 pastillas al día. Lo ideal es, digamos que comprarla o conseguirla en polvo, y así es mucho más fácil de tasar la medición y mezclarla. Lo ideal es mezclarla con jugos, porque se absorbe mucho más rápido a nivel intestinal. Entonces, estos son como los principales. Pero también está otro que se ha trabajado mucho tiempo, que es la glutamina. La glutamina es un aminoácido, se encuentra en los lácteos, en el queso, en el pollo, en la res, en la carne de res, en los frijoles, en las espinacas, en el repollo, en el perejil, pero en dosis muy pequeñas. Se ha utilizado en suplementación para gimnasios, para entrenamiento deportivo, pero se ha evidenciado con el tiempo, a través de los años, los últimos estudios, que puede ayudar a la regulación de la ansiedad relacionada con el consumo de azúcar. Si me dicen cuál es mejor entre creatina y glutamina, pues para el efecto neuromuscular y el efecto mental o cognitivo del cerebro, obviamente la creatina. Son valores, obviamente, estos frascos vienen pequeños, entonces se consumen cerca de un mes, el frasco ya, o el suplemento ya se acaba. Y lo ideal es consumirlos por lo menos 3 meses para que se vea un efecto evidente. Entre los otros alimentos que nos sirven, por ejemplo, están los arándanos y los moras, lo que llamamos los frutos rojos. Estos contienen antocianinas, que son unas sustancias que ayudan a la preservación de las neuronas, de las sustancias externas de las neuronas, y disminuyen los radicales libres. Lo ideal es comer 1 o 2 tazas al día para que tenga el efecto adecuado. Entonces, estos alimentos o suplementos pueden mejorar la capacidad cognitiva y son recomendados, digamos, como suplementos para una persona que tenga una función normal o que tenga un deterioro cognitivo ya. Obviamente, si hay un deterioro cognitivo, muchas veces no es reversible, porque ya pueden ser demencias que están, digamos, que establecidas, pero sí pueden, digamos, que prolongar un tiempo, que los efectos o los síntomas que se evidencian sean tan determinantes en algún momento. La mayoría de los que recomiendan este tipo de suplementos los consumen, o sea, son, digamos que, científicos o neurocientíficos, en este caso Andrew Huberman, que es uno de los referentes en nutrición deportiva, donde dice: yo me consumo esto diariamente y lo llevo consumiendo durante mucho tiempo, mantengo mis actividades, mi motivación. Entonces, y aparte lo soportan estudios clínicos donde se evidencia que funciona. ¿Y cuáles son las señales o cuáles son las circunstancias neurológicas que nos llevan a elegir un alimento? Primero, hay una señal que es del intestino, y es una señal inconsciente que nos transmite la sensación de hambre, pero al mismo tiempo es una señal que ya como tenemos una memoria de lo que hemos comido, nos dice: lo que quisiera comer en este momento es tal cosa. Entonces, ahí es como algo que llamamos el antojo, la sensación de quiero comer esto. Luego viene una parte también manejada o modulada por las neuronas, que la neurona percibe qué es lo que necesita el cuerpo. Necesita más energía, necesita más grasas, e induce a que la persona busque ese tipo de alimento. Y finalmente, una señal de la creencia de que lo que percibes y lo que crees que contiene un alimento. A veces pensamos que una porción de pollo es solo proteína, pero también tiene una cantidad de grasa que obviamente va a ayudar a los componentes musculares, por ejemplo. Entonces, cuando primero obtenemos esa información de lo que llevamos a la boca, el sabor del elemento, del alimento, de lo que consumimos, se activan una serie de receptores que están en la lengua, y de ahí parten neuronas que van a ir a una parte del cerebro que se llama núcleo solitario. Esa es una zona donde se llama zona insular, que se ocupa de la interocepción. ¿Y qué es la interocepción? Reconocer qué es lo que ocurre dentro del cuerpo, dentro de sí mismo. Está relacionada con la propiocepción y la esterocepción, pero dentro de la comunicación del gusto nos va a definir qué es lo que estamos probando.
Hay otro tipo de neuronas que están en el intestino y unas detectan la composición de los alimentos. Esa composición hace que esas neuronas liberen a nivel del cerebro, aunque están en el intestino, son muy grandes, muy largas, liberan en el cerebro dopamina. Y esa dopamina hace que se dispare la necesidad o la motivación para buscar alimentos que estimulen más ese mismo proceso. Entonces, la motivación nos induce a buscar lo que nos gusta, alimentos que activen esa neurona y que activen el proceso de la dopamina. Es un proceso inconsciente que no reconocemos, o sea, no conocemos, pero hay ciertos alimentos que para cada persona son los que le disparan, le causan esos shocks de dopamina y hace que sea más, digamos que más, tenga una tendencia mayor a conseguir esos alimentos. A algunas personas, por ejemplo, se les dispara con el dulce, entonces necesitan, después de comer un almuerzo, por ejemplo, comer algo dulce porque sienten que así quedan con plenitud, que tienen energía para seguir el resto de la tarde o después del almuerzo y quedan motivados. Entonces, hay personas que necesitan eso, o hay personas que necesitan proteína, entonces tienen la sensación de que si no comen proteína, no van a tener la energía suficiente para continuar su día a día. Esto es una motivación inconsciente, como les decía, es algo que se ha venido estudiando, pero no es algo que personalmente o específicamente las personas vayan identificando, a menos que tú vayas haciendo un proceso de identificación de cuáles elementos y alimentos son los que te motivan o que te cambian el estado de ánimo. Dentro de estas investigaciones hay muchos procesos de estudios en los que se ha evidenciado que el alimento tiene que ver mucho con la emoción y los alimentos a veces pueden tanto la ausencia de algunos alimentos estar asociados con depresión y algunos alimentos en cantidades bajas o que no se consumen también están asociados con episodios de depresión. Por lo general las personas que están deprimidas digamos que comen menos o por ejemplo comen más dulce. Entonces esa cantidad de dulce que comen, por ejemplo, no es algo fuera de contexto. Cuando una persona está triste, va y se come, por ejemplo, una cantidad muy grande de helado o de batido de helado por la noche, mirando una película, bueno, en fin, con la tristeza a flor de piel. Y eso hace que en el momento se sienta mejor, digamos que porque hay un disparo, una cantidad de dopamina que motiva, alegra, pero después viene un efecto de rebote por la cantidad de dulce que se ha consumido. Entonces vuelve a estar con todo ese nivel de esa vía de acetilcolina y de dopamina baja y hace que tenga al otro día una depresión o unos síntomas de depresión más fuertes, sobre todo a nivel emocional. Entonces, en esa búsqueda de la percepción consciente de lo que generan los alimentos a nivel de la dieta y las sensaciones de placer o no, ha sido muy estudiado por diferentes, digamos que, grupos de investigación buscando cuáles son las vías de recompensa a nivel desde el intestino, desde la boca, la sensación de gusto del cerebro, y que le dan así a la persona la sensación que esto es lo que más necesitaba o es lo que le da más placer o que le da más motivación o que lo mantiene más feliz. Por ejemplo, pues para nadie es un secreto que un plato bien presentado, con un aroma muy exquisito, a través de la vía sensorial que son los ojos, la nariz, obviamente estimula el proceso gustativo, el proceso intestinal y la persona tiene muchas más ganas, ansias de probar ese plato y de disfrutarlo. Pero al mismo tiempo, una vez que lo disfruta y cuando llega al intestino, a veces la porción es muy pequeña y esa misma sensación le dice quiero más de esto o definitivamente esto no es el sabor que buscaba o esperaba y le cambia el comportamiento. Entonces, esas son las percepciones de lo que tenemos. Hay unos alimentos que nos ayudan, unos suplementos que si, por ejemplo, a alguien no le gusta el pescado, y aquí vimos que la mayoría de los alimentos que son benéficos para la parte neurológica cerebral están los pescados. Pero yo he visto muchos pacientes que me dicen el pescado no me gusta ni la textura, obviamente el olor, entonces tiene que ser uno específico y a veces es mucho más costoso. Entonces,
prefieren suplementarse con alguno de estos elementos. Pueden ser uno de ellos, como decíamos, los ácidos omega, o la creatina, o la colina, alguno de esos. O definitivamente dejarlo solo como dieta, pero la dieta tiene que ser en unas porciones grandes. Y lo otro es que conozcas cuáles son los alimentos que tú consumes y que te generan bienestar, o sea, bienestar relacionado con la emoción. Porque aquí hablaríamos de un bienestar que puede ser desde lo físico, obviamente, desde generarle al cuerpo una buena cantidad de sustancias proteicas, que tenga muy pocos elementos transgénicos, en fin. Pero hablamos más desde la emoción, qué alimentos me generan una emoción de motivación, de alegría y no me relacionan con otras emociones mucho más difíciles. Se ha identificado, por ejemplo, que las bebidas azucaradas, carbonatadas, pueden, digamos que en algún momento en excesos consumibles, disminuir la sensación de plenitud o de felicidad. Pues, si se toma una, está bien, pero si se toma un litro completo o litro y medio, que son las que casi siempre venden, pues la sensación y la percepción cambia. Así que esta es la información que queríamos compartirles hoy. Si conoces a alguien que esté en un proceso donde necesite mejorar su estado cognitivo, su motivación, hay que hablarle de alimentación, hay que hablarle de suplementación, o alguien que esté entrando en un proceso emocional, tiene que revisar su emoción, su alimento, cómo consume, qué consume y qué alimentos consume que afecten o que modulen su capacidad mental. Este es Sirio Medicina del Ser y aquí estamos siempre acompañando.